La victoria es del Señor. Recuerdo que hace mucho tiempo cantábamos un coro que me encantaba y decía, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla, victoria, la victoria mía es. Somos muy dados a que queremos ganar o obtener victorias peleando con nuestras propias estrategias o nuestras propias fuerzas, nuestros propios argumentos. Y ahí la regamos. Hay muchas cosas que yo puedo contar hoy en esta mañana, Fer, de cuando yo he peleado en lo natural, cómo se ha perdido. Porque mis argumentos, mis estrategias y mis armas son naturales. Son naturales. Pero vemos ver que una de las grandes estrategias del pueblo de Dios fue de esta generación de Josué es que aprendieron a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Y obedecieron la estrategia que Dios les había dado, por muy ridícula que fuera, porque está ridícula. O sea, imagínense si ahorita la leemos y decir, alguien nos viera dando vueltas y calladitos y luego gritando y luego, pues, estos están bien capos. Fue una estrategia muy, muy, muy especial, pero la obedecieron. En Josué capítulo 6, versículo 20, quiero que me acompañen. Dice la palabra de Dios, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz o vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Híjole, qué impresionante, de película de Walt Disney. Muy, muy chistoso, muy raro, muy peculiar. Dios tiene sentido del humor. Sin embargo, en la obediencia de las estrategias de Dios, así es como Dios. Recuerdo que en cierta ocasión yo iba manejando y iba con mi esposa y íbamos orando y alabando al Señor y de repente Dios claramente me dijo, da vuelta a la derecha, salte por esta desviación. Y yo de repente a lo lejos vi como que los carros empezaban como a parar y todo eso. Y fue muy estratégico que Dios me dijo, salte. Y dije, no, o sea, no, porque el Waze me está diciendo otra cosa. La guía me está diciendo otra cosa, o sea, y Dios me decía, salte. Y ahora estaba yo en el momento, en el lugar indicado, porque luego estás en el carril muy, muy, muy distante, y no lo hice. Y esto fue hace poco, que viajamos a Cayucan, en Juanita, Veracruz, en varios lugares. Y no lo hice, y seguí. Yo dije, no, soy yo. Estuvimos 6 horas parados. Por un accidente, por una reparación y por varias cosas que sucedieron. ¿Qué pasaría si nosotros obedeciéramos a Dios aún en contra de lo que te dice lo natural? Porque desviarme por donde Dios me decía, salte por este lado, era salirme por un camino que era desconocido, que no sabía. Y esas 6 horas pude darme cuenta que el camino que Dios me estaba diciendo que me desviara, ya no era autopista, pero era un camino que me iba a llevar con seguridad y que lo único que pudiéramos haber perdido era 40 minutos más, de 6 horas a 40 minutos más. El pueblo se perdió 40 años de su vida por no escuchar con claridad y obedecer con claridad los designios y mandamientos de Dios, que son claros y sencillos. Dios le dijo al pueblo, desde entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Mi estimado Fer, ¿cómo han sido tus victorias y qué victorias has tenido en tu vida? ¿O qué fracasos como el que yo te estoy contando en esta mañana
que nos puedan ayudar a discernir la voz de Dios por muy extraña que sea en nuestra vida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Dios habla en todo momento y en toda situación. Yo he tenido muchísimas batallas perdidas porque he sentido que mi estrategia es mucho más creativa que la de Dios. Y uno va cayendo y cayendo y cayendo y va entendiendo. O mucho más fácil o mucho menos ridícula también, ¿no? Sí. De hecho, Qué fuerte. yo he orado muchas veces y creo que muchos hemos hecho la oración de decirle, mira Dios, si le haces de esta manera, va a funcionar mejor. Y yo siempre me imagino a Dios diciendo, wow, yo no me había imaginado eso, pero al final yo me doy cuenta cómo si hago mis cosas fuera de sacando a Dios de la ecuación de mi vida, hay una batalla perdida. Por muy alocado que parezca algunas cosas como esto de salirte de una calle, Dios siempre nos da la salida, siempre nos indica por dónde tenemos que ir para encontrar la verdadera victoria. Y eso ni siquiera lleva un sufrimiento. Cuando uno hace las cosas a su propia voluntad, nos encontramos con dolores, pérdida de tiempo, relaciones quebrantadas, etcétera. Y cuando hacemos lo que Dios dice, al final decimos, así era como tenía que ser en nuestra vida. Y a veces hasta es ridículo, pero pero cuando viene de Dios no es que sea ridículo, es que Dios quiere quebrantar nuestro orgullo, nuestra vana sabiduría de tomar decisiones, ¿no? Sí. Basadas en nuestros propios argumentos, nuestros estudios, nuestra experiencia, a veces que es mucho más válida, a veces que la voz de Dios. Quiero terminar en esta mañana y esta semana. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la victoria en nuestra vida cuando estamos conquistando todas y cada una de las promesas de Dios? Número 1, tenemos que creer en Dios. Creer en Dios. Si estamos en Dios, tenemos que creerle a Dios. Sí, Marcos capítulo 9, versículo 23 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No estamos creyendo en un pensamiento, en una idea o algo que viene de nosotros. Le estamos creyendo a Dios y cuando le creemos de Dios a Dios, las cosas van a ser posibles. Segundo, tenemos que permanecer en Dios y en su palabra. Sí, porque no es nada más un pensamiento positivo o repetitivo lo que va a hacer que las cosas sucedan o que Dios nos dé la victoria, sino es un permanecer en su palabra, porque su palabra es guía. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En Juan 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Permanecer en su palabra. Medite en su palabra, escudriñe su palabra, lea su palabra, coma la palabra, digiera la palabra, escriba la palabra. No olvide que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tercero, tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida. ¿Qué está primero en nuestra vida? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestras motivaciones? ¿Nuestros recursos? Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y por último, cuarto con el que quiero terminar, tenemos que deleitarnos todos los días en la presencia del Señor. ¿Sabe una cosa? La obediencia no es una carga, ni es un esfuerzo. La obediencia es un deleite. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Fer, por haber estado toda esta semana con nosotros. ¿Algo para despedirte? Pues yo me quedo con lo que dice también la Escritura en Juan 15:5. Yo soy la vid,
ustedes los pámpanos, y sin mí nada pueden hacer. Que tengan excelente fin de semana. Que Dios les bendiga.